Muy bien, vamos ahora a seguir con el tema de las elecciones y para ello tenemos un invitado en línea. Está con nosotros José Ignacio Beteta Bazán, él es presidente de la Asociación de Contribuyentes y está, digamos, involucrado en el tema del análisis del voto. Muy buenos días, señor Beteta. Hola Maritere Martín, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Solamente para precisar, usted ayer presentó un estudio en la conferencia de prensa en la que participó también Jorge del Castillo, Daniel Córdoba, Jorge Montoya, insistiendo en la hipótesis del fraude electoral. Y yo quisiera en ese sentido que usted nos brevemente explique la conclusión principal del estudio desarrollado. Sí, en verdad no fue un estudio, sino fue un análisis de 4 estudios, vamos a llamarlo así, y mi hipótesis, ojo, no es que ha habido fraude, mi hipótesis es que, y no creo que sea una hipótesis, es más bien una constatación, es que hay suficientes irregularidades y suficientes datos, ¿ya?, como para pedirle, y acá viene la respuesta a tu pregunta, Martín, como para pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que elabore un informe. En cualquier país desarrollado y en otras situaciones, en otros países, lo que se hace en esas situaciones es, el Jurado Nacional de Elecciones se compromete a elaborar públicamente, justamente convocando a esos expertos que han hecho estos análisis, haciendo reuniones con ellos, pidiéndoles que les muestren la información, la data que han sacado, y luego necesita hacer una muestra de las mesas, necesita hacer una evaluación de las mesas, porque lo que presentamos ayer fue una especie de síntesis de lo que habían dicho varios especialistas, desde Ipsos, el señor Arriarán, la plataforma Defiende tu Voto, el economista Pablo Lavado, todos muy sensatos en sus posturas. Algunos eran más proclives a decir que había habido efectivamente un fraude, otros decían que no necesariamente. Pero cuando tú tienes un debate de esa naturaleza, en donde hay señales, en donde hay información que falta, conversando con estos mismos actores, incluso puedo decirlo con los estudios que, digamos, veían una baja probabilidad de fraude, todos estaban de acuerdo en que lo mejor era analizar las mesas directamente. Sí, pero por ejemplo, usted menciona Ipsos y los mismos representantes de Ipsos señalan que, dado el estudio que han desarrollado, ellos no podrían hablar de fraude. Hablan de menos de 5% de anomalías encontradas, pero que si uno entra al detalle de las anomalías encontradas, 5% de actas me refiero, resulta que estas beneficiarían o perjudicarían en la misma medida a ambos candidatos. Y estas anomalías tampoco pueden considerarse indicio de fraude. Entonces, nuevamente estamos insistiendo en la narrativa de fraude, que usted señale que no lo ha mencionado explícitamente, pero estamos dentro de una narrativa, ¿no? Insistimos en la narrativa de fraude cuando ya tenemos a la Organización de Estados Americanos que se encuentran aquí todavía en nuestro país, velando por el desarrollo del proceso que se desarrolla a instancias ya de Jurado Nacional de Elecciones, señalando que todos están haciendo su trabajo de manera normal. Tenemos al Departamento de Estados Unidos de Estados Unidos en ese sentido, a la Unión Europea en ese sentido, a Canadá en ese sentido. ¿Por qué insistir en la narrativa de fraude? Lo que pasa, Martín, es que, a ver, yo te pondría la pregunta al revés, ¿no? O sea, más que insistir en una narrativa de fraude, la pregunta es ¿por qué hace 4, 5, 6 días la autoridad estatal no ha hecho lo propio para abrir, digamos, transparentemente las cartas y mostrar los documentos, el padrón electoral, etcétera, etcétera? Porque mira... Porque puede atentar contra el secreto al voto, porque sabríamos exactamente quiénes votaron en qué mesa. Déjame terminar la idea. Sí. Pero le estoy respondiendo en inmediato, ¿no? Si usted me dice, mira, Martín, te volteo la pregunta, te estoy respondiendo. Mira, cuando tú eres un administrado del Estado, un ciudadano administrado del Estado, y tú como administrado, como ciudadano, le pides al Estado, no de una manera informal y legal, sino a través de unas solicitudes de nulidad, por ejemplo, como el Partido Fuerza Popular, y luego le dices, oye, hay 2 análisis que, ojo, Martín, no han podido ser rebatidos, ¿ah? Porque el estudio del señor Arrearán y el estudio de Defiende tu Voto son bastante sólidos. Y cuando tú vas al estudio de Ipsos y a los otros análisis que han hecho en redes sociales, ninguno es capaz de rebatirlos. Lo que te dicen es, mira, hay otra forma de ver las cosas, hay otro camino por acá. Si tú eres un administrado y le pides a la autoridad que investigue, ¿por qué la autoridad no puede investigar? Y tú me planteas el tema de la Unión Europea. Obviamente esa es una narrativa que también se construye del lado de los que no quieren que esto se aplace más. Y yo lo comprendo. Yo comprendo que los que quieren que no se aplace más este proceso buscan que las embajadas y que la Unión Europea
manden comunicados, obviamente políticos, porque ellos no han tenido ningún análisis técnico para decir lo que dicen, pero son comunicados políticos que tratan de balancear la cancha. Esta es una lucha política. Entonces, cuando yo veo este proceso, lo primero que digo es, ¿quién es el principal beneficiario de que esta investigación se haga en 10, 12 días, 9 días, como pasó en Bolivia, que no duró más de 10 días el peritaje, la auditoría? El señor Castillo. Porque si es verdad que esas mesas que son irregulares no suman la cantidad suficiente, tienen explicaciones que son lógicas y son anomalías, vamos a llamarlo así, naturales, que siempre ocurren, el más beneficiado va a ser el señor Castillo. Y la peor, digamos, y la menos beneficiada, la que peor va a quedar, entre comillas, va a ser, digamos, la señora Keiko Fujimori y los que supuestamente están tratando de tener esta narrativa de fraude que tú mencionas, con la cual en mi caso no hay ningún apego. Yo le he planteado estos riesgos al equipo que está viendo este tema del lado de los que piden la auditoría de la OEA, y les he dicho, ustedes están planteando una postura que si no sale, digamos, en la línea que ustedes quieren, va a traer un Castillo fortalecido, ¿no? Un Castillo redoblado en energía. Señor Beteta, pero, sí, podemos aterrizar un poco, porque no todo el mundo maneja digamos, la curva de Gauss, no todo el mundo entiende estadística. He tratado de un poco revisar las estadísticas, las curvas que ustedes presentan, pero vamos a aterrizar la explicación. Usted se refiere a principalmente 4 estudios sobre los cuales hace sus reflexiones y basa su hipótesis. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son aquellas anomalías o aquellos pequeños indicios que nos pueden indicar, ¿no? Podrían indicar que por lo menos lo mínimo hay que profundizar en la revisión? Entonces, explicarlo así de manera muy aterrizada para que todos entendamos. Claro, rápidamente, ¿ya? El estudio del señor Arriarán tiene una fortaleza, y es que él lo que hace es usa un modelo matemático, obviamente, de proyección de cuántos votos recibirían Fujimori y Castillo en la segunda vuelta, y luego, después de haber proyectado, calculando con unos supuestos que evidentemente son supuestos, ¿no?, cuántos votos recibirían, lo que hace es castiga su propio modelo, lo lleva al mínimo y dice Keiko Fujimori y Castillo deberían haber recibido esta cantidad de votos. Y luego dice, vamos a suponer que de esa cantidad de votos pierden el 40% y vamos a pensar que eso es normal. Y lo que él dice es, en las mesas en las que ambos candidatos pierden más del 50 de votos, con el cálculo de trasvase, porque de primera vuelta a segunda base tú recibes mucho más votos, los dos candidatos han recibido mucho más votos, él dice, vamos a considerarlas sospechosas por encima del 50% de pérdida y muy sospechosas por encima del 80% de pérdida. Entonces, es un modelo muy robusto, muy sólido, y él encuentra efectivamente 8.000 mesas que son irregulares, evidentemente no todas van a tener actos fraudulentos detrás, pero lo más interesante es que en el 99% de estas mesas, la afectada es la señora Keiko Fujimori. Entonces, los estudios que han salido y algunos hilos, digamos, en Twitter de otros estadísticos, cuando tú ves cómo critican el estudio Arriarán, pueden criticar los supuestos que tiene, pueden, digamos, decir, mira, acá le falta esto o lo otro, pero no pueden negar que efectivamente hay comportamientos extraños en una cantidad determinada de mesas, porque es muy extraño que un candidato pierda 80% de sus votos cuando ha habido un trasvase desde la primera vuelta en tantas mesas. Ese es el estudio del señor Arriarán. Y el estudio de Defiende tu Voto lo que hace, y ese es el más, para mí, el que menos ha podido ser cuestionado hasta el momento, lo que te dice es, en cualquier fenómeno social, psicológico, también económico, se cumple una curva, una campana de Gauss, en donde la mayoría de elementos normales están al medio y los elementos anormales están en los márgenes. Esto es muy común en psicología, por ejemplo, ¿no? Ahora, y él lo aplica a un proceso electoral. Si podemos cerrar la idea, por favor, no sé si quiere agregar algo a propósito de lo que está diciendo para yo poder hacerle una pregunta. No, hazme la pregunta, lo que voy es esto. Sí, o sea, yo valoro el trabajo estadístico. El pedido a la Jurado Nacional de Elecciones de que se investiguen más las mesas, ¿no? Sí, en el sentido de la investigación, yo valoro el trabajo estadístico que se viene haciendo y el análisis que usted hace sobre los mismos. Sin embargo, 19 días después de las elecciones, ¿dónde están los supuestos suplantados? Hablemos de la gente, porque usted está hablándome de los números sobre las irregularidades, y la irregularidad principal, acaso, que denuncia Fuerza Popular, es que se suplantó a los miembros de mesa. ¿Dónde están los suplantados? Han pasado 19 días ya, deberíamos conocer algunos nombres. Mira, yo entiendo que el proceso legal, la carga de la prueba, está de parte evidentemente de quien acusa, Martín, ¿no? Y eso lo entendemos. Por supuesto. Pero claro, si tú te planteas el escenario que yo te mencionaba, ¿no? Hace una semana y media,
esta era una treta, una maniobra fujimorista. Luego aparecen estos dos análisis y la gente empieza a dudar y a sospechar. Entonces, claro, el tiempo se va dando de una manera que uno no lo controla. Nadie va a aparecer el día 7, 8 de junio a decir, yo fui un delincuente, yo cometí un fraude. Pero cuando tú vas... No, yo hablo de los suplantados, no de los suplantadores. Es decir, aquellas personas cuyas firmas fueron falsificadas y que Fuerza Popular señala ha detectado en aproximadamente 1000 actas. ¿Dónde están aquellos que al contrario fueron víctimas de suplantación? Deberían estar en algún lado. La información, Martín, no la tiene ni el votante, ni el ciudadano, ni tampoco el Partido Fuerza Popular. La información la tiene el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Ese es el problema de esta situación, que tú no puedes emprender una investigación si es que, para empezar, hay mucha gente que ni siquiera sabe si ha sido suplantada y ni siquiera sabe si su voto está en el acta final, para empezar. Ni yo tampoco, ni tú lo sabes. Bueno, nosotros sí hemos hecho una investigación, sí hemos ido nosotros, para empezar, a contrastar las firmas de los padrones de las actas de segunda vuelta y de primera vuelta, y ambas coinciden. O sea, si nos guiamos solo de las firmas, habría entonces que hablar de un fraude desde la primera vuelta. Y luego, evidentemente, no hemos podido buscar personalmente a 3000 miembros de mesa que se supone han sido suplantados, pero sí hemos encontrado algunos que se señaló en cuyas actas hubo suplantación, que sí nos han dicho, esa es mi firma, yo no he sido suplantado. Está perfecto. Mira, un caso de suplantación, el número que sea, podría ser que no haya ocurrido. De las falsificaciones, de los votos en blanco que los conviertes en votos de uno u otro candidato, ¿no? O sea, no hay una sola forma. Hay 4 o 5 formas de cometer fraude. No sé si ha habido fraude. Lo único que estoy diciendo yo, por lo menos como tercera parte independiente, es que a mí no me haría ningún ruido que en esta situación tan ruidosa, justamente, valga la redundancia, tan difícil, tan complicada, el Jurado Nacional de Elecciones se plantee un plazo límite de 10 días, haga la investigación, efectivamente vaya a una muestra de las mesas, que, ojo, Martín, es lo que han sugerido los especialistas, no solamente los que están supuestamente pro fraude, sino los que también creen que no lo ha habido. Tomen una muestra de las mesas, una muestra amplia de las mesas, que lo pueden hacer, tienen la información, en una cantidad de días limitado, y luego salgan a publicar ese informe. Señor Beteta, ¿de cuántas mesas estamos hablando? ¿Dónde se encontrarían estas mesas en las que justamente se encuentran estas irregularidades que usted menciona, o por lo menos estos indicios de que se saltan la curva, la campana perfecta de Gauss, o que se saltan, digamos, un poco la tendencia estadística que debería haber? Yo creo que deberían ser en Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, en esas 4 regiones, también en Lima, ¿no? Hay que tomar una muestra de estas regiones en donde se han acumulado la mayor cantidad de mesas. Y dicho sea de paso, en el análisis que hicimos de estos análisis, vimos establecimientos electorales, justamente con la data que nos dieron los investigadores, y habían establecimientos electorales en donde en un mismo colegio había mesas que se comportaban de una forma, con votos entre 0 y 5 votos, que es justamente lo extraño, digamos, y habían mesas en donde habían muchos votos a favor de la señora Fujimori también. Entonces, esto no es difícil. Nadie está acá pidiéndole a alguien que haga un estudio, digamos, de astrología o de alquimia. La información está ahí. Y se puede hacer en un plazo corto de tiempo, sin necesidad de una auditoría internacional y de algo muy difícil de conseguir, porque evidentemente la auditoría de la OEA solamente la puede pedir el presidente Sagasti, que evidentemente no lo va a hacer. Entonces, que haya transparencia cuando además el 60 y tantos % de la población piensa que hay un fraude y el 51% de los votantes de Pedro Castillo piensan que hay un fraude, a mí personalmente no me parece algo malo, no me parece que es una narrativa, me parece que es un pedido válido en un plazo de tiempo determinado. Depende de qué encuesta uno tome, ¿no? Depende de qué encuesta uno tome para concluir ello, si Datum o IEP, depende de la pregunta que formuló la encuesta, ahí podríamos entrar también al detalle, ¿no? No es necesariamente que una gran parte de la población considere que hubo fraude, o en todo caso, irregularidades o fraude a favor de quién. O sea, ese es otro debate, esa sería otra entrevista, ¿no? Pero no se puede concluir algo así alegremente. Tu pregunta, mira, Datum pregunta si ha habido fraude, el 60% piensa que ha habido fraude, pero luego sigue preguntando, y solamente el 19-18% quiere que se repitan de las elecciones. Yo no quiero que se repitan las elecciones, yo lo que quiero es que haya más transparencia de parte del Jurado Nacional de Elecciones, y yo creo que no le está viendo. Eso sí, yo lo puedo afirmar. Yo creo que no hay transparencia de parte del Jurado Nacional de Elecciones y puede ser más transparente. ¿Por qué no puede serlo? ¿Cuál es el problema?
Muy bien. Muy bien, señor Beteta, gracias. Yo creo que ya explicó el informe que se presentó ayer, como vimos en televisión, pero que ahora hay una oportunidad de explicarlo, detallarlo un poquito más. Gracias. ¿No? Estas reflexiones. Sí. Muy bien. Le agradecemos mucho su participación, su paciencia también. Yo sé que él entiende, nuestro trabajo es finalmente poner a prueba los argumentos de aquellos a quienes entrevistamos, y lo hemos hecho de igual manera del lado que esgrime argumentos a favor de la posición fujimorista, como del lado que esgrime argumentos a favor de la posición de Perú Libre. Hasta acá nuestro bloque Perú de